Tsukasa Fujimoto es una de las mejores luchadoras que hay en la actualidad. Tiene 14 años siendo luchadora, con múltiples logros en todo este tiempo. Ha estado en diferentes empresas, esporádicamente, pero la que le dedicó más tiempo es a Ice Ribbon, siendo la luchadora más importante de dicha promoción, incluso siendo de las que iniciaron esta. Tiene un estilo completo, donde sabe manejar diferentes formas de combate, pero el que predomina es el estilo clásico Joshi. En este video le daremos un simple repaso a su reinado con el campeonato Ice Infinity, que a mi perspectiva fue el mejor reinado del año 2021. Toda esta historia inicia el 23 de enero del 2021, que sería el evento número 195, donde sucedieron diferentes acontecimientos, pero en el evento principal, que sería disputado entre la campeona Suzu Suzuki versus Tsukasa Fujimoto, el 31 de diciembre del 2020, Tsukasa retaría a Suzu, donde Tsukasa elogió su reinado, aunque de forma amistosa, donde su objetivo era ponerla a prueba, diciendo que había encontrado su debilidad. Suzu recalcaba los años que han estado juntas, donde agradeció que la reconociera como campeona, estableciendo que sabe que su casa representa a Ice Ribbon. El 16 de enero llegarían al tiempo límite en un confrontamiento entre ambas, las dos teniendo un respeto y amistad, pero igualmente un motivo de superación de parte de Suzuki. La lucha iniciaba con llaveo y contra llaveo, donde poco a poco empezaron a emplear golpes directos y aplicando movimientos, donde dominaba a su casa, pero por momentos Suzuki se podría liberar, teniendo momentos con oportunidades, pero no siendo aprovechadas, donde su casa sufrió mucho para poder llevarse la victoria. Nos ofrecieron una lucha muy buena, donde toda la lucha tiene un buen ritmo, los movimientos bien ejecutados con ligeros detalles y con grandes momentos. Al final su casa se llevaría la victoria, así ganando por séptima ocasión el título. Después de la lucha, 3 nuevas retadoras aparecerían, donde la afortunada sería Rina Yamashita para tener la oportunidad titular. Aquí iniciaba el reinado de Tsukasa Fujimoto el 23 de enero del 2021, donde su primera defensa sería en el evento número 110 de Ice Ribbon, que sería el 20 de febrero, después de que Rina la retara por el título y en diferentes enfrentamientos se viera superior, donde desde el inicio su casa recalca que no podría resistir a su movimiento final de Rina y que se veía como alguien a temer. Su casa la veía como una mancha que tenía que borrar, Rina como un paso más para ser importante. Desde el principio plantearon muy bien la idea, ya que se veía más fuerte y en ese aspecto eran incomparables, y siempre fue así. Su casa durante la primera parte sobrevivió, donde hubo ligeros momentos, donde pudo aplicar unos cuantos movimientos, después pudo sobrepasar, pero no obstante solo era por momentos, y Rina siempre era más fuerte. Su casa resistió bien, la lucha fue un poco más corta y con más golpes directos, pero sigue siendo una lucha muy entretenida y buena, donde al final retendría su casa a duras penas contra la todopoderosa Rina. Después de la lucha, Maya saldría a retar a su casa, siguiendo con la rivalidad que tienen por ambos títulos. El 27 de marzo del 2021 se enfrentarían Tsukasa Fujimoto contra Maya Yukiji. Maya era la campeona en parejas. Durante las entrevistas se hace una crítica personal y laboral, tanto a sí misma como a la empresa, estableciendo un parámetro más amplio de dónde verla como luchadora, que había sublevado pero cambió, criticando un poco el orden establecido. Aún así su casa teniendo otra ideología apoyándola, pero no cediendo en sus ideas. El intercambio de palabras y algunos diálogos fueron espectaculares, tanto la expresión de las miradas y sus pequeñas interacciones fueron algo a destacar. Resaltaría la postura que tomó Maya, retomando en la lucha, iniciaba donde su casa ya tenía medida a Maya. En esta lucha Maya emplearía inteligencia y con el conocimiento que las luchas anteriores le otorgó, logró contrarrestar los movimientos característicos de su casa. Por otro lado, la única forma en que la campeona podía ganar es usando su increíble voluntad de sobrevivir y vencer, donde la lucha iniciaba a ras de lona. Todos los segmentos y movimientos terminaban en una ida y vuelta, al último empatando,
dándose golpes de contacto completo, pero nunca perdiendo el momento para aplicar llaves, para debilitar al rival. Tsukasa utilizando movimientos finales para poder ganar el enfrentamiento. Las dos nos ofrecieron una gran lucha, solo detalles insípidos, pero en lo general fue construida y ejecutada muy bien. Englobando todo, fue una lucha magnífica, una lucha de ideales y reconstrucción de personajes. Tsukasa quería los títulos en parejas y se unió a Tsukuchi para poder ganar, donde Maya le contaría a Tsukasa, dándole la victoria a las campeonas. Tsukasa y Tsukuchi no pudieron comprenderse del todo para poder ganar. Así pasaríamos al 24 de abril de 2021. Tsukasa se enfrentaría a Tsukuchi Haruka. En las entrevistas, Tsukuchi hablaba muy personalmente sobre la motivación, donde comentaba que estaba a punto de hundirse, pero cada vez que luchaba se levantaba, teniendo un conflicto personal. Las dos son rivales desde hace tiempo, teniendo un gran respeto. Las dos se ven como rivales directas, donde deben superarse una a la otra. La lucha iniciaba con movimientos más rápidos y con combinaciones de ambas, pero siempre quedando empatadas, teniendo un dominio amplio del ring las dos, donde nos demostraron una lucha que se enfocaron en el gran conocimiento que se tiene una a la otra, ya que fueron entrenadas por las mismas personas y por ende son muy cercanas, teniendo una rivalidad más llevada al respeto y donde se impondría la mejor alumna. Durante la lucha tuvieron intercambios de movimientos característicos, pero también emplearon movimientos de sus maestras, creando tensión y construyendo para el futuro. Tuvimos una lucha muy cuidada en los detalles y teniendo un cierre magnífico, dándonos un encuentro muy bueno. Dentro de la historia, a Tsukuchi todavía le faltaba para cerrar su arco, y aquí fue un punto clave para el arco del personaje, Tsukasa convirtiéndose en la cúspide de superación. El 16 de mayo se enfrentarían Mochi Miyagi contra Tsukasa Fujimoto. Esta lucha es un respiro en las defensas de Tsukasa, donde Miyagi no imponía ningún reto, o eso se creía al inicio. Eso fue lo que contaron durante la lucha, ya que no contaba con historia estrictamente hablando, donde Miyagi fue dominada pero tenía una ligera esperanza de poder ganar, aunque sea por error, mostrándonos momentos concretos donde Tsukasa le costó manejar la situación, pero al final no hubo sorpresas, reteniendo Tsukasa. Una lucha simple pero efectiva, donde fue entretenida. El 23 de mayo se enfrentarían Totoro Satsuki contra Tsukasa Fujimoto, otra rival donde el resultado era obvio, pero no obstante opuso resistencia, donde todo se basó en la diferencia de peso y fuerza, donde por lo menos nos dieron a creer que podía ganar Totoro hasta el último momento. Fue una ida y vuelta donde ninguna se veía radicalmente superior a la otra, Tsukasa teniendo que recurrir a una sorpresa y descuido para poder ganar. Al final un intercambio de palabras, demostrando mutuamente su respeto, más de Totoro, que reconoció a Tsukasa como la mejor. Una lucha simple pero muy entretenida. Después de que Tsukasa retuviera, saldría Tae Hokma para ser la siguiente retadora, donde la retó para medir su propia fuerza, no obstante teniendo en cuenta también el campeonato. El 30 de mayo el evento principal se enfrentaría a Tae Hokma contra Tsukasa Fujimoto. Esa era su tercera semana consecutiva al defender su título, donde fue una lucha que inició con un duelo de fuerza y manejo excelente al ras del ring, donde Tsukasa se veía superior, pero por descuido Tae pudo invertir la situación. Aunque las dos estaban dando golpes de contacto completo, las expresiones de las dos se veía como un enfrentamiento amistoso, donde las dos disfrutaban la lucha. No obstante, en unos cuantos segundos el ambiente cambió y se tomaron más en serio el enfrentamiento, donde tuvieron una ida y vuelta de momentos y movimientos, donde las dos aplicaron golpes directos y movimientos característicos, pero la lucha fue algo más pausada. Aún así, el final nos otorgaron momentos de tensión con sus movimientos finales, al final ganando Tsukasa, donde al terminar la lucha hubo un intercambio de palabras reafirmando la posición de Tsukasa de ser la líder
líder, y Tai agradeciendo la oportunidad y la lucha. Hiroyo Matsumoto era la campeona en parejas, donde su compañera Hiragi Kurumi se lesionaría y dejaría vacante el título. El 24 de julio del 2021 se disputaría un fatal de 3. Tsukasa llevaba tiempo buscando los títulos y haría equipo con Matsumoto. Durante la lucha, las dos se impondrían sobre los otros dos equipos, así ganando. No obstante, deberían defender los títulos en parejas el mismo día, donde se enfrentarían por el título Infinity, donde Matsumoto ya había retado a Tsukasa, perdiendo el título en parejas, donde Tsukasa fue a la que le contaron. En el preevento principal de la noche, la lucha iniciaba a las dos ya cansadas, donde en la lucha anterior por los acontecimientos Tsukasa quedaría sola contra el equipo ganador. Así iniciaba la lucha por el campeonato. Durante la lucha fue una ida y vuelta de golpes y movimientos para poder ganar, aplicando los movimientos incluso de la rival. No obstante, ninguna se dio y al final Tsukasa ganando a duras penas. Las dos expusieron un evento principal bueno, donde Matsumoto se veía más fuerte y lo que se impuso fue la resistencia de Tsukasa, dándonos una lucha entretenida y buena. Para el 28 de agosto, donde se enfrentaría a Akane Fujita contra Tsukasa Fujimoto. Después de recuperarse Akane de su lesión y ser construida como alguien digna para ser retadora, se pondría frente a frente a la campeona y la retaría, demostrando que estaba lista, ganándole a varias luchadoras del roster. Antes que nada, Akane exponía sus inquietudes, donde recalcaba que no podía cubrir sus propias expectativas, se sentía estancada, demostrándonos una nueva faceta. Juraba que a partir de ahora se enfocaría y trataría de mejorar, iniciando una lucha con llaveo, donde Tsukasa terminaba ganando, pero durante el intercambio de fuerza, Akane ganaba. Durante la lucha manejaron bien lo de la lesión, optando por vender eso. Akane expuso y mostró estar lista para esta posición, con un poco de lentitud, pero al final hizo su máximo esfuerzo, donde Tsukasa sufrió para poder ganar, pero al final se impuso sobre Akane. Aquí, más allá del personaje, es la persona la que se refleja en las entrevistas, notando una impresión tan real y analizando dentro de la ficción. Fue un buen enfoque que desarrollaron durante la lucha. Al final tuvieron un ligero intercambio de palabras en forma de respeto, pero durante la celebración salieron tanto Ibuki Hochi y Tsukuchi Haruka para ser las próximas retadoras. El 18 de septiembre, donde se enfrentarían Ibuki Hochi contra Tsukasa Fujimoto. Esta lucha fue un momento para brillar de Hochi, haciéndolo con creces, dándole competencia a Tsukasa. Iniciaba con un intercambio de fuerza. Las dos nos ofrecieron una lucha donde Ibuki le reventó el pecho a Tsukasa y Tsukasa con llaves y movimientos aislados. Fue su máxima prueba para Ibuki, donde al final no fue suficiente, pero aún así Tsukasa tuvo que aplicarle su movimiento final para poder llevarse la victoria, y el intercambio final fue de reconocimiento para Ibuki de parte de Tsukasa y de agradecimiento de parte de Ibuki. Llegaba Tsukuchi para retar a la campeona, dándole la oportunidad. Llegaría el 13 de noviembre del 2021. En el evento principal sería Tsukuchi Haruka vs Tsukasa Fujimoto. Empezaba con un monólogo de Tsukuchi sobre su camino, haciendo un descubrimiento sobre sus pasiones. Tsukasa reflejaba que Tsukuchi buscaba su motivación, donde Tsukasa terminaría con su primer reinado de Tsukuchi. En este momento estuvo construido desde ese entonces, llegando las dos como campeonas, teniendo diferentes encuentros donde la gran mayoría ganaba Tsukasa, algo similar a lo que pasó casi 10 años atrás, pero ahora los papeles se invirtieron. La lucha iniciaba con movimientos de alta velocidad, para después seguir con llaveo. Hubo una ida y vuelta entre las dos, pero ninguna parecía superior. Ya sabían cómo contrarrestar a la otra, donde poco a poco se veía el cansancio de las dos, y teniendo un dominio esporádicamente de ambas, donde sus expresiones eran de esfuerzo por no verse superada por su rival. Una a la otra se retaban para ver
ver quién era mejor, Tsukuchi siendo la única en resistir el movimiento final de su casa, donde poco a poco fueron construyendo que Tsukuchi ya era superior a su casa, solo con los movimientos aplicados, y por fin después de varios intentos Tsukuchi superaría al imbatible Tsukasa en una excelente lucha, donde fue coronada con un gran final tanto dentro de la lucha y la rivalidad entre las dos, teniendo un excelente final para el reinado de Tsukasa. Hubo muchos movimientos y momentos a destacar, dándonos una lucha con un ritmo excelente, un poco saturada, pero sabían cuánto detenerse para poder tener tensión y seguir construyendo la idea, excelentemente ejecutada. Al final Manami Toyota le colocaría el título a Tsukuchi, dándonos un cierre magnífico para todo el conjunto que nos ofrecieron, al final recalcando el trabajo de construcción de Tsukuchi y su camino, que fue algo muy bien manejado y pensado y ejecutado. El reinado tuvo final el 13 de noviembre de 2021, dándonos un total de 294 días. El reinado tuvo un nivel de calidad constante, donde hubo subidas del mismo, aunque realmente todo fue para ese hermoso final que tuvieron. Durante el reinado hubo diferentes luchadoras con detalles que eran lo que resaltaba en las luchas, diferentes rivalidades que otorgaron una distinción durante los combates y el intercambio de palabras. A mi perspectiva fue el mejor reinado con el mejor cierre y con el mejor camino, donde cada lucha aportó algo distinto, consolidando a Tsukuchi, ayudando a Ibuki, cerrando los caminos con Matsumoto, con Suzuki, con Rina, dándonos un avance a Tae, dándonos una lucha épica con Maya y al final tuvo un cierre perfecto.